aquellas vidas que quieran venir también. Gracias, Dios. Siga, Padre amado, salvando en este lugar. Siga, Señor, libertando, Padre, las almas cautivas por el enemigo, por Satanás. Dios, que nos aborrece a muerte. Siga sanando, Señor. Salvando, Padre. Rompiendo cadenas, Dios. En el nombre de Jesús, use a mi hermano que va a predicar, hermano Lester. Úselo con poder, con unción de usted, Padre. Úselo como usaba Felipe, Señor. Él es un diácono, Padre, pero también predica tu santa palabra. Por Cristo Jesús, en tu voluntad, mi Dios. Gracias, Rey de Reyes, Señor de los señores. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay visitas en la casa del Señor, se puede quedar de pie y la iglesia se sienta. Tenemos visita en esta tarde. Son los anuncios, ya se lo dio a predicar el hermano. Bueno, tenemos varios por acá arriba. ¿Cómo le dice la iglesia del Señor? Bienvenido, que el Señor le bendiga. Yo creo que lo podemos hacer mejor para que se sientan más animados, ¿verdad? Y que nos sigan acompañando. ¿Cómo le dice la iglesia del Señor? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Amén. Sean bienvenidos, pueden tomar sus lugares. En esta preciosa tarde que el Señor nos permitió compartir su palabra, vamos a leer, ya lo leyeron, pero vamos a leer solo unos cuantos versículos para entrar en el tema, para poder entender la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y cual voy a compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Por eso le voy a invitar a que lea siempre en el libro de Jueces, en el capítulo 11, en el versículo 30, y después nos vamos a ir al versículo 34. Cuando lo tenga, me dice con un amén. Los que no han traído Biblia, aquí atrás a la pantalla, ahí lo pueden también leer. Amén. Si usted lo tiene, me dice con un amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a las amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocaustos. Vamos al versículo 34. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad que me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Amén. En esta tarde le he puesto a este mensaje una promesa fuera del orden de Dios, o promesas que a veces nosotros hacemos fuera del orden de Dios. Hoy vamos a llevar a cabo esta pequeña enseñanza donde el Señor ha puesto en mi corazón ver, como cristianos a veces que somos, cómo a veces hacemos promesas a Él sin saber las promesas que hacemos. Así es. Y las consecuencias que a veces trae el hacer promesas a Dios sin saber lo que prometemos. Y eso es lo que a veces sucede con cada uno de nosotros. Muchas veces le hemos prometido tantas cosas a Dios, le hemos prometido tantas cosas en un milagro, le hemos prometido en algo que estaba pasando en nuestro hogar, y a veces nos olvidamos de esa promesa, o a veces hacemos promesas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para ponernos un poco en contexto de quién era Jefté, y podamos entender esta historia y de dónde viene
ponerlo un poco en el contexto de quién era él. Porque tal vez algunos han leído, o algunos otros tal vez no han escuchado de este varón que había sido usado por Dios. Su nombre era Yefté. Él era un personaje muy impactante del libro de los jueces. Había sido un juez. En la Biblia nos lo presenta, si nos vamos a los primeros versículos del capítulo 11, como un hombre esforzado y valeroso. Pero aparte de que era un hombre esforzado y valeroso, también tenía, como diríamos nosotros los nicaragüenses, cola que le pise. Porque este hombre, su vida no había sido tan fácil. Su vida no había sido de la mejor manera. Había sufrido. Como algunos de nosotros antes de llegar a Cristo, tal vez nos tocó sufrir antes de conocerlo a Él. Y es lo que pasaba con él. En el capítulo 11, en el versículo 2, podemos ver, con el mismo 1 también podemos ver que él provenía de una mujer ramera. Su padre había procreado, o lo había procreado con una mujer fuera de la que era su esposa. Y esto había traído consecuencias para la vida de él. Consecuencias porque a la hora de que a él toca heredar, había otros hermanos, había otras personas que se molestaron y no les pareció que él recibiera parte de la herencia. Y lo primero que ellos hicieron fue desterrarlo de su tierra y lo enviaron a otro lugar. Ellos no quisieron compartir con él. Este hombre le comenzó a tocar una vida difícil. Pero más adelante vamos a ver cómo el Señor a estas personas, que a veces el mundo las desecha, que a veces las personas las desechan, a veces las familias las apartan, cómo son las personas que Dios usa para hacer grandes maravillas. Tal vez hoy tú que has venido aquí como invitado, o tal vez cada uno de los que estamos aquí, procedemos de un pasado difícil. O también tenemos problemas en nuestra familia. O a veces también ni somos aceptados por nuestra familia. Pero quiero decirte que así como usted un momento fue rechazado por su familia, el Señor lo recogió y hizo de él una gran persona. Y eso es lo que también Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Tal vez procedemos de algún lugar difícil, procedemos de algún lugar que no en una vida pasada que no había agradado a Dios, pero aún así el Señor nos recogió de ese lugar, nos trajo de ese lugar donde tal vez estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y tal vez nadie daba nada por nosotros. Tal vez nadie daba nada por ti. Tal vez nadie daba nada por ti. Pero de ahí el Señor nos escogió para que hoy pudiéramos ministrarlo, para que hoy pudiéramos ser adoradores, para que hoy pudiéramos compartir la palabra, para que hoy estuviéramos aquí reunidos en este lugar, adorando y exaltando su santo. Gloria a Dios. Y ahí Dios te ha traído, y ahí Dios te ha invitado, te quiere sacar también. Si en algún momento tú estás en los caminos de Él te quiere dar una vida nueva, te quiere dar un nombre diferente, y quiere hacer un cambio en tu vida. Este hombre fue expulsado de su casa y terminó viviendo en una tierra que se llamaba Edom. En esta tierra, cuando él llegó, se juntó con varios hombres. El capítulo 2 dice que eran hombres ociosos. Hombres ociosos. La palabra ocioso nos parece como que eran hombres halagantes, hombres que no hacían nada. Pero aquí voy a ir a los teólogos. Según la traducción del original, la palabra que él usa es requín, la palabra que se utiliza para poder traducir la palabra ocioso, lo cual significa que eran personas sin oficio estable o eran personas marginadas socialmente
o eran personas o hombres que habían sido desplazados sin herencia en su tierra, gente rechazada por el sistema social o por la familia, habían sido hombres aventureros, algunos mercenarios, guerreros, personas sin una vida con un futuro. Y ahí, Futuro bueno. el Señor va a traer a de ese lugar Él lo va a sacar. De ese lugar Él lo va a traer. Por eso, hermano que está aquí, no sé en qué condición está. No sé en qué condición el Señor te está mirando. Tal vez en tu barrio, un lugar que conocen como el tranquilo, el borracho, el adúltero, no sé qué sobrenombre le puedan poner. Pero hoy el Señor también te está dando la oportunidad de cambiarte ese nombre, de cambiarte esa vida y darte una vida mejor. Gloria a Dios. Porque esas son las personas que Dios busca. Amén. Jesús, en su ministerio, todos sus apóstoles, no fue a escoger a las personas de la más alta sociedad, ni a los intelectuales. Él no fue a buscar a ellos para hacerlos sus discípulos. Él escogió de lo humilde, de lo que nadie quería, de lo que estaba apartado. Y ahí escogió el Señor. Gloria a Dios. Y ese mismo Dios, Él mismo, es el que nosotros predicamos. Y es el mismo que también te puede sacar de esa condición que tú te encuentras. Amén. Gloria a Dios. Aún así, hermano, cuando este hombre fue rechazado por sus propios hermanos, el Señor lo buscó. Y más adelante podemos observar en los versículos, en el mismo capítulo 11, en el capítulo 11, en el versículo 5 y 6, podemos ver el llamado del Señor le dice. Y lo vemos, dice, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecieron vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y peleemos contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Después de haber sido desechado por su familia, después de haber sido apartado de ellos mismos lo fueron a buscar. Ellos mismos lo fueron a traer, porque ellos habían visto en Jefté que era un gran hombre, un guerrero. Los que estaban con él lo seguían. Los que estaban con él lo obedecían. Se había convertido en un líder que guiaba a otros hombres. Y ellos miraron que ese hombre podía ayudarlos a vencer a los amonitas. Según la Biblia, 18 años tenía Israel siendo oprimido por los amonitas. 18 años. Luchando y siendo oprimido por los filisteos, por los amonitas. Y no había. Pero si leemos en los versículos de Israel, no fueron oprimidos porque eran ordenados, no fueron oprimidos por ser obedientes, sino por su rebeldía fueron oprimidos, porque se fueron en busca de los dioses falsos, que fueron a hacer cosas que no agradaban a Dios, y por eso fueron oprimidos. Pero el tema pues no es ese, pero solo para que tengamos un poco de contexto de acerca de lo que Dios va a hacer con este hombre. Y la razón de este mensaje es para que nosotros podamos entender también que Dios nos puede traer de algún lugar y nos puede hacer grandes y
puede hacer de nosotros grandes personas, grandes predicadores, adoradores, personas que lleven su palabra, personas que lleven la palabra a otros que la necesitan. Amén. Es por eso que hoy nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos a Él y poder nosotros comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Como te dije, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios también. Nosotros necesitamos escucharlo a Él y a su llamado. Dios puede levantar a alguien con un pasado roto. Dios te puede levantar donde sea que tú estés. Y aquí donde vamos a entrar un poco ya en el tema. Este hombre, según la Biblia dice, que fue lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Pero hizo algo que a veces, muchas veces, también nosotros lo hacemos. Hacemos promesas a Dios y a veces ni las cumplimos. Hacemos promesas a Dios, pero solo nos dejamos guiar por el sentimiento del momento. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Este hombre había sido usado por Dios. Él venció a los momentos. Él lo venció y fue ciudad tras ciudad venciendo, y el Señor le daba la victoria. Él le daba la victoria, donde él iba, él salía victorioso. Pero lamentablemente, en un momento, digo yo, en un momento de tanta confianza o temor que él tenía, al ver tantos pueblos que habían alrededor, vas a hacer una promesa que más adelante traería dolor a su vida. Traería dolor. Y es por eso que nosotros debemos de tener cuidado cuando vayamos a hacer promesas a Dios. Cuando vayamos a prometerle algo a Él, no seamos rápidos en hablar, ni en prometerle a Dios. Cuando el miedo nos lleva a negociar con Dios. A veces nos queremos volver negociantes con Dios. A veces queremos decirle a Dios: Señor, te ofrezco esto si tú me das esto. Pero a veces no nos podemos pensar si es tu voluntad. Aunque bien intencionado, esta fue una promesa necia. El Señor ya le había dado victoria. El Señor le había prometido la victoria. Pero ¿por qué él viene y quiere hacer una promesa a Dios? Si ya Dios le había dado todo, ya se lo había entregado, había hablado porque le había dicho que él lo iba a vencer. Posiblemente tenía temor. El Espíritu de Jehová ya había venido sobre gente, pero aún así él hizo esa promesa. Esa promesa que a veces nosotros también hacemos cuando venimos al altar de Dios. Señor, te prometo que si tú me sacas de esta, X y Y cosas yo te voy a dar. Señor, si tú me sacas de este apuro que yo tengo, o como decía el pastor hoy en la mañana, Señor, si tú me das este vehículo que necesito para poder transportarme de mi casa a tu iglesia, te prometo que voy a estar aquí todos los días de culto. Y te prometo que voy a traer a todos mis hermanos que estén ahí cerca. Y cuando Dios nos da el vehículo, ya no venimos. Es lo peor, no queremos ni regresar a la iglesia. Ya nos volvemos. Y si vemos a un hermano que va caminando ahí, no lo doblamos por otro lado. Es que así a veces son. Pero Dios hoy quiere cambiar eso de nosotros. Este hombre hizo una promesa que le iba a causar mucho dolor. Y mire que él era un hombre lleno del Espíritu. Y aquí le viene la pregunta. Y la pregunta que también me hacía yo: si era un hombre lleno del Espíritu de Dios, ¿por qué hizo esa promesa? ¿Por qué no tuvo discernimiento?
hacer eso, para no hacer eso. Señor, él ya había escuchado la voz de Dios, él ya había oído a Dios, pero él tuvo miedo, y a veces el miedo nos lleva a hacer cosas que no agradan a Dios. Ese miedo que a veces nosotros tenemos que hacer algo, a veces nos lleva a hacer promesas que en el futuro vamos a cumplir. Y fue lo que le pasó a él. No había necesidad de esa promesa. Como también te digo, no hay necesidad de que tú le prometas nada a Dios. Si tú ya has venido a los pies de Cristo, Él va a suplir todas tus necesidades. Amén. Él Gloria va a Dios. a cumplir todo eso que tú le has pedido. Dios no quiere que hagas promesas. Lo que Dios quiere es que obedezcamos. Obediencia es lo que Él necesita. Obediencia es lo que Él quiere de nosotros. No es promesas. No hay necesidad, hermano, de poner a veces a querer sobornar a Dios. Es que es así somos. Señor, si tú me das, yo hago. Y si no, pues no vengo. Es que a veces así es nuestro corazón. El corazón del hombre es doy y me das. Si me sanas, te sirvo. Si no, no te sirvo. Y a veces, hermano, es lamentable ver también esta situación en hombres usados por Dios. Porque a veces ellos creen, a veces nosotros también, y me meto también, porque a veces nosotros creemos que porque más cerca estemos de Dios, a veces creemos que no vamos a fallar. Y a veces se nos olvida que también somos hombres, somos carne. Y en cualquier momento podemos fallar. Por eso debemos ser, entre más alto el Señor nos ponga, más humilde podemos ser. Amén. Más humilde, más humildad de la ley. Y lo que pasaba, porque yo digo que usted tal vez se sintió grande, porque miraba que vencía, donde iba llegaba, iba venciendo. Pero tal vez en algún momento sintió en su corazón, no sé, un alejamiento, o que Dios no lo podía respaldar en él, y lo llevó a hacer esto. Y esto también nos sirve como ejemplo, como hermanos que somos, que a veces nosotros también ponemos la mirada en hombres y pensamos que los hombres no van a fallar. A veces nosotros ponemos la mirada con respeto en los pastores, y cuando lo miramos que tal vez hace algo que no nos agrada, lo que hacemos es apartarnos y nos vamos. Pero nosotros, hermanos, nosotros no debemos de seguir al hombre. Dios no nos llamó a seguir al hombre. Dios te llamó a seguirlo a Él, a buscarlo a Él. Aunque el hombre falle, aunque el hombre esté fallando, aunque miremos que tal vez lo que está haciendo no es adecuado, tú sigue adelante. Amén, aleluya. Porque Él te llamó a ti para que tú no pusieras la mirada en el que está allí, sino para que pusieras tu mirada en aquel que te ha llamado por soldado, para que tú puedas trabajar en su obra. Amén. No es ese el punto, pero sí sería bueno que nos examinemos también nosotros a quién estamos mirando. Porque tal vez podemos ver hombres llenos del Espíritu de Dios, pero a veces si lo miramos, a veces miramos fallar a esos hombres en los que nosotros teníamos confianza. Entonces nos desanimamos, nos seguimos y nos apartamos. Es que nuestra vida no estaba puesta en Dios, nuestra vida estaba puesta en tu nombre. Pero hoy Dios quiere cambiar también eso en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:2. Tal vez me acompañas en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, en el versículo número 2. Después de Salmo, Proverbios, Eclesiastés. No te des Cantares y prisa con Eclesiastés. tu boca, ni tu corazón se dé prisa. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú
sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Yester actuó como si la victoria dependiera de las promesas. Y es como te dije al principio, muchos hacemos lo mismo que él. Señor, si me sanas, Señor, si me ayudas, Señor, si me sacas de este problema, y comenzamos a condicionar a Dios. Por eso dice Eclesiastés, no te des prisa con tu boca. Bueno, a veces somos tan fáciles para hablar. Somos tan rápidos para hablar. Pero a veces no analizamos lo que vamos a decir. Muchas veces nos ponemos tan espirituales que creemos que lo que hacemos es bueno. Es por eso que nosotros siempre que vayamos a hacer alguna promesa a Él, primero analicemos. No es que no sea malo, no es que es malo hacer una promesa, pero si vas a hacer una promesa, cumple. Y si vas a prometerle algo a Dios, que sea bajo su voluntad. No nos afanemos. Las enfermedades siempre van a venir. Las necesidades van a venir. Todo va a venir. Pero agarrémonos de la mano de Dios y confiemos en su palabra. Dios no quiere que hagamos promesas. Aquí está. Es más, Dios nos dio promesas a nosotros. Aquí está en su palabra. Si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que aquí hay innumerables promesas para ti. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué yo tengo que estar prometiéndole a Dios? Si al contrario, Dios es tan bueno con nosotros que más bien Él ha prometido a nosotros. Nos ha prometido a nosotros. Nos ha prometido sanidad. Nos ha prometido bendición. Amén. Gloria a Dios. Nos ha prometido innumerables cosas. Pero es todo lo que Dios promete siempre va a ir bajo su propia voluntad. Amén. No a la voluntad de nosotros. Amén. Es a la voluntad de Dios. Por eso no tenemos más manera que pedirle a Dios y pedirle que Él haga esto, que haga aquello. Y cuando no recibimos, por aquí es más fácil salir. Bueno, si no lo has recibido es porque todavía no es el momento. Dios todavía te está procesando. Amén. Dios todavía está caminando, te está ayudando a caminar para prepararte, para poder darte esas bendiciones que Él te quiere dar. Pero a veces nosotros somos los que nos sofocamos cuando no vemos la voluntad de Dios en el momento. Porque nosotros queremos que la voluntad de Dios sea hoy oré y mañana que me responda. Y no es así. Y sin orar también. No es así tampoco. Dios responde, pero en su tiempo. Amén. Dios responde cuando es el momento adecuado. Dios responde cuando lo que pedimos va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Es ahí cuando Dios responde. Gloria a Dios. No es a nuestra voluntad, es a la voluntad de Dios. Amén. Por eso Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es en Él que te vas a apoyar. No es en lo que nosotros pensamos que es mejor. Porque a veces nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es mejor. Y a veces Dios dice, no es eso también. No es eso lo que yo quiero para ti. Pero a veces nosotros queremos que sea así. Bueno, y tal vez Dios nos dio un camino más fácil. Pero a veces nosotros nos gusta buscar el camino difícil. Pero nosotros a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Amén. Dios conoce las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Gloria a Dios. Y Él sabe el momento exacto en que te va a responder a lo que tú le has pedido. Tú ten fe. Amén. Tú lo que necesitas es tener fe a la palabra de Dios. ¿Acaso Dios se ha arrepentido de su palabra? No. ¿Acaso Dios esta palabra no la toma en cuenta? No, hermano. Todo lo que está aquí, todo lo que está escrito aquí, las bendiciones que Dios tiene escritas para ti,
te la va a dar. Amén. Pero la pregunta es también, ¿qué tan obedientes somos? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan entregados estamos a Dios? Porque también, hermano, sucede lo mismo. A veces pedimos y nosotros no damos nada. Yo pido, y yo qué le doy a Dios. Tiempo no tenemos. Cosas más importantes creemos que tenemos que hacer. Y no le damos ni siquiera tiempo a Dios. Oramos cuando me logro levantar, eso sí me acuerdo. Leemos la Biblia. Si el teléfono se me apagó, no tengo que hacer. Es más, ni siquiera, tal vez nos podemos hacer hasta otra cosa. O hasta los oficios que estaban atrasados por estar viendo el teléfono. Y lo menos que hacemos es buscar la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermano, si nosotros queremos prometerle a Dios, cumplámosle a Dios. Y si nosotros queremos pedirle a Dios, también nosotros démosle a Él. Démosle tiempo para Él. La promesa de Yester fue una promesa sin conocimiento y que produjo un dolor en su vida. Él prometió que si el Señor le daba la victoria, lo primero que saldría de la puerta de su casa, Él lo ofrecería a Jehová y lo iba a dar en holocausto. Hermano, él no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía lo que estaba prometiendo. Él no sabía. Él de su propio corazón hizo una promesa sin saber las consecuencias que eso iba a traer. Este hombre no venció. Él no venció, hermanos, porque él haya hecho esta promesa. Él venció porque ya el Señor le había dado la victoria. Por eso él venció. No fue por la promesa que él hizo. No creamos que fue por la promesa que él hizo que él logró vencer. No. Él venció porque ya Dios le había dado la victoria, porque él ya se le había entregado la victoria. No fue por la promesa que él hizo. Y ese fue el error más grande de él. Y es que cuando llega a su casa, lo primero que sale a recibir es su hijo. Pero fuera sido tal vez no tan triste, hermano, si él fuera tenido otros hijos, aunque es doloroso, cierto, pero por lo menos sabe que hay consuelo en otros hijos. Pero no, era la única hija que él tenía. Era la única hija. Y no había nadie más. Aquel hombre, le imagino, hermano, aquel dolor que había sentido en su corazón al ver salir a su hija por aquella puerta. Los que son padres, tal vez entendemos un poco más esto. El dolor que se siente a veces, aún cuando solo con ver a un hijo enfermo uno siente un dolor a veces en su corazón. Ahora saber que esa hija ya no iba a estar. Aquel hombre se haber hecho loco. Esa es la consecuencia de hacer a veces promesas sin saber lo que vamos a prometer. Dios no sabía. Él pensaba que tal vez lo que iba a salir a recibirlo era un animalito por la puerta. Lo que salió fue lo que él más amaba, su hija. Y tal vez nosotros nos preguntaremos o diremos, pero Dios va a permitir que la queme. Pero si es Dios, ¿cómo la va a sacrificar a su hijo? No, hermano, no es eso. No habla de ese tipo de sacrificio el que iba a
hacer. Porque Dios no permite el sacrificio humano. Dios no va a permitir eso. Pero sí es un voto, es una promesa donde Él iba a tener que entregar a su hija. Su hija no se iba a casar, iba a quedar totalmente virgen. Y esto implicaba que este hombre no iba a tener más descendencia. O sea, su hija iba a ser apartada y esta hija no se iba a poder casar. O sea, iba a vivir completamente virgen toda su vida. Era su única hija, no había nadie más. Dios nunca aprueba los sacrificios humanos. Eso lo podemos ver en Levítico 18:21. Levítico 18:21 nos da una idea de que no es eso lo que pasó en ese momento. Dice la palabra, pero para que tengamos claro de que no es ese tipo de sacrificio lo que hizo este hombre. 18:21. Dice la palabra de Dios: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Estaba escrito. No era ese el sacrificio que él iba a hacer, pero sí tenía que entregarlo, sí tenía que dar algo, porque era una promesa. Y él era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Tal vez en otros versículos de ese mismo capítulo podemos ver que él era conocedor de la ley de Dios. Él debatió con los príncipes, con los reyes de los filisteos acerca de la palabra de Dios. Él era un conocedor, así que él sabía bien que no era ese tipo de sacrificio el que iba a hacer. El sacrificio de él era diferente. Y es aquí también donde nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hablar, con lo que vamos a decir. El error de él no fue querer agradar a Dios. El error de él fue no confiar en la palabra de Dios. Es que él no confió, hermano. Él se cegó, se puso temeroso. Él no quiso entender la voluntad de Dios. Y por eso hizo esa promesa que le trajo consecuencias dolorosas a su vida. Es por eso que nosotros debemos de saber que cuando venimos a Dios no debemos hacer promesas que en un futuro pueden ser dolorosas, porque Dios va a demandar lo que prometes. No te va a demandar lo que prometiste. Como leímos anteriormente, no hagamos promesas que no vayamos a poder cumplir. Y como te dije, Dios no quiere sacrificio de nosotros tampoco. Dios no quiere sacrificio de nuestra vida. Dios lo que quiere es obediencia, que lo busquemos, que lo amemos, que le sirvamos, que nos acerquemos a Él. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Conozcamos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, y el Señor nos va a librar de todos estos dolores, de todas estas penas que podemos pasar. Como te dije al comienzo también, Dios no quiere que hagamos promesas que no vayamos a cumplir. Dios quiere que nos vengamos a Él con una actitud humilde, con una actitud misericordiosa, y nos acerquemos a Él con amor. Ella te prometió vida eterna. Ella te prometió una vida de bendición para tu familia, para tu hogar, para tu casa. No necesitas estar prometiendo y haciendo votos de promesas que no vas a cumplir. Obedezcamos y acerquémonos a Él. El hermano, a veces nuestro corazón no nos deja ver la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces no podemos observar lo que Dios puede hacer con nosotros, porque a veces estamos tan cerrados o estamos tan ocupados que no podemos ver lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros.
se desesperó. Este hombre hizo esta cosa sin saber las consecuencias. Por eso yo te digo hoy a ti que estás aquí. Si vienes a Dios, si te quieres acercar a Él, ven con un corazón entregado pero con obediencia. No hacer sacrificios que no vayamos a poder cumplir. Dios quiere de nosotros misericordia. Él no quiere sacrificio de nuestra vida. Es misericordia que quiere de nosotros. Quiero que me acompañes a leer Miqueas 6. Después de Ezequiel, El libro de los Miqueas, judíos capítulo 6. son los profetas menores, Dice la palabra de Dios. buscando el Nuevo Testamento. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios no quiere sacrificio de nosotros. Dios no quiere sacrificio de tuyo. Dios no quiere que estés aquí, hermano, sacrificadamente. Porque está eso, hermano, hasta para venir a la iglesia, lo vemos como un sacrificio. A veces para venir a la casa de Dios nos cuesta tanto. Cuando debería ser lo contrario. Cuando debería ser el lugar donde buscaría estar, así como decía David, que él quería vivir en la casa de Dios. Si debemos nosotros anhelar en nuestro corazón estar en la casa del Señor, anhelar en nuestro corazón el buscar a Dios, el anhelar en nuestro corazón el acercarnos a Él. Dios no quiere sacrificio de tu vida. Él está cansado de los sacrificios. Él está cansado de que prometamos y no cumplamos. Él está cansado de que lo busquemos solo cuando tengamos necesidad. Él está cansado de que solamente lo estemos buscando en el momento difícil. Él está cansado de que solo lo busquemos cuando no encontramos salida. Él está cansado de que solo lo busquemos cuando no tengo dinero. Él está cansado de que lo estemos buscando solo cuando hay necesidad en nuestra casa. Él está cansado de que solo lo busquemos cuando nuestra esposa, nuestro esposo no quiere buscar de Él. Él está cansado de que lo busquemos cuando miramos que nuestros hijos se están apartando de Él. Él está cansado de que lo estemos buscando cuando no encontramos solución a un problema. Él está cansado de esos sacrificios que nosotros hacemos. No es sacrificio lo que Él quiere, es misericordia, es que lo busquemos, que nos acerquemos a Él, que le amemos, Amén. que nos entreguemos, Gloria a Dios. que trabajemos para Él, Amén. que busquemos los que están perdidos, Amén. que nos acerquemos a Él cuando tengamos reunión, cuando tengamos culto, estemos aquí. Gloria a Dios. Pero estemos aquí no para estar solamente parados ahí, hermanos, sin adorar a Dios. Porque hasta eso también, hermanos, nos cuesta hasta levantar las manos cuando venimos aquí. No es un sacrificio a veces levantar las manos. No es un sacrificio el adorar a Dios. No es un sacrificio. No, debería ser lo contrario. Debería ser el lugar donde nos acerquemos a Él. Amén. Donde nos postremos a Él. Donde le adoremos de corazón. Donde nos entreguemos, donde nos olvidemos de todo lo que quedó atrás. Donde nos olvidemos de los problemas.
Gloria a Y Dios. que nos olvidemos de la necesidad que hay y que vengamos a Él. Y que nos abracemos con Él. Amén. Y sintamos el amor de Dios. En Gloria a Dios. Que podamos amar y sentir el amor que Dios quiere dar, el amor que Dios te va a dar. Amén. Dios te ama. Amén, aleluya. Dios te ama. Y Él quiere, hermano, que hoy nosotros podamos entregar nuestra vida a Él. Amén. Sin sacrificio, sino con amor, con confianza, creyendo a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, 1 Samuel 15:22, diciéndole Samuel a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos. Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la hermosura de nuestra vida. No es sacrificio, como te dije, Dios ya está cansado. Dios se cansó de Israel, se cansó de tantos sacrificios que hacía, y su corazón estaba lejos de él. Día tras día, venían por día, sacrificaban, regresaban al mismo pecado. Y hoy Dios no quiere eso de nosotros. Él no quiere que estemos así. Venimos aquí, hacemos promesas por la voluntad de Dios que tiene la palabra. A veces recibimos lo que pedimos, pero después nos vamos primero. Como el perro que vuelve a su vómito. Regresamos de nuevo a lo mismo. Regresamos al pecado. Y eso no agrada a Dios. Amén. Dios no quiere que se le entregue. Dios no quería, hermano, que se le entregara a la hija de siempre. Dios quería un corazón obediente. Un corazón que lo busca. Amén. Gloria a Dios. Y aquí hay una comparación entre entregar a un hijo. Jesse entregó a su hija por temor. Jesse entregó a su hija por prometer algo y tratar de recibir algo. Pero hay alguien que entregó a su hijo no por un sacrificio, sino por darte vida eterna, sino por darte vida y salvación para tu vida. Gloria a Dios. Dios le entregó a su hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Amén. ¿Quién te le entregó por sacrificar y recibir algo? Dios me entregó a su hijo porque nosotros le diéramos algo a él. Él lo hizo por amor. Gloria a Dios. Por amor. ¿Merecíamos nosotros ese sacrificio? No. ¿Merecíamos nosotros que Dios entregara a su hijo por nosotros? No, Él lo hizo por amor. Aleluya. Él lo hizo por amor. Y este lo hizo por recibir algo. Dios lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Eso que Dios hizo por ti y hizo por mí, hoy nosotros deberíamos agradecerlo. ¿Tú sabes qué es entregar a tu hijo? Entregar a tu propio hijo, al unigénito hijo. Y que hoy nosotros no seamos agradecidos por él, por eso que él hizo. Debería ser lo primero que nosotros deberíamos de hacer. Dios entregó a su hijo por nosotros para darnos vida. Y recitamos siempre Juan 3:16, pero a veces solo lo decimos porque ya se ha vuelto como un amuleto. Pero no nos damos cuenta de lo que la palabra de que dice cada día. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, ¿a quién? Al unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que me cree. Para que nosotros hoy tengamos vida. Amén. Uno puede ver, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gloria a Dios. Eso es lo que Dios te ofrece. Vida eterna. Es vida eterna lo que nos da. En esto muestra Dios el amor para con nosotros, hermano. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió. Dios entregó a su propio Hijo para que nos diera la vida. Gloria a Dios. Ahí está demostrado el amor de Dios. El sacrificio de Jesucristo no fue un sacrificio vano. Si fuera para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna. Gloria a Dios. Es por eso, hermano, que yo te invito a que tú puedas acercarte a Dios, que puedas reconocerlo en tu corazón, que puedas conocerlo a Él y que puedas entregar tu vida a Él. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue vano. Es para que hoy tú tuvieras vida eterna. Es para que hoy tú pudieras estar aquí adorando y exaltando. Gloria a Dios. Aleluya. Correspondamos a ese amor que Dios nos ha dado. Y ya olvidemos de estar haciendo promesas vanas que no vamos a cumplir y comencemos a obedecer a Dios. Y este fue un hombre usado por Dios. Él ganó muchas batallas, pero la promesa que hizo le dejó una herida profunda en su corazón. Dios no quiere promesas desesperadas. Dios quiere una entrega sincera. Amén. Dios no quiere que sigas prometiendo. Ya olvidemos de estar prometiendo y no cumplimos. Día tras día nos hacen invitación de venir a los pies de Cristo. Día tras día escuchamos la palabra de Dios que nos habla, que Cristo nos ama y que quiere hacer algo nuevo con nosotros. Y no lo hacemos. Dios quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, y no lo vas a echar fuera. Amén. Si voy a venido cansado, cargado, agotado, hagamos lo que dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Dios quiere hoy que puedas descansar, que hoy puedas deshacerte de esas cargas, de que hoy puedas dejar de hacer promesas que no cumples. Hoy es el tiempo que Dios ha destinado para ti. Ya es tiempo de comenzar a buscar a Dios. Ya hoy es tiempo de que comencemos a acercarnos a Él. Ya hoy es tiempo de que olvidemos el mundo, de que dejemos de estar coqueteando con el mundo y comencemos a buscar a Dios.